Un saludo a todos los participantes en el cuarto Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia. Somos Lourdes González López y quien les habla, Juan José González López, para presentar la contribución, la protección de la juventud y la infancia en el ámbito de las libertades informativas. Se trata de una contribución que lo que pretende es poner en relación dos grandes derechos como son por un lado las libertades informativas, el derecho de todo el mundo a estar informado, que queda recogido en el artículo 20.1 de la Constitución española, y por otra parte la protección y salvaguarda de los derechos e intereses de la infancia y la juventud. En este caso, como vemos en la diapositiva, ya vemos que en el artículo 20.4 de la Constitución de alguna manera ya aparece ahí como una especie de fricción entre ambos derechos porque seguramente una de las pocas limitaciones que tiene ese derecho a la libertad informativa es justamente la preservación o la protección de la juventud y de la infancia. En cualquier caso, para entender un poco más la complejidad del tema que nos centra, tendríamos que recurrir a documentos de carácter internacional, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, en cuyo artículo 19 pues ya de alguna manera se recoge y se regula que todo el mundo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y en general a un derecho a la información en cualquier medio de expresión. Por tanto, entendemos que se trata de un derecho fundamental. En segundo lugar, tendríamos el Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 1950, en cuyo artículo 10.2 ya se establece y se regulan las libertades informativas, pero también de alguna manera, como comentábamos anteriormente, se establece una cierta limitación por lo que respecta a la salvaguarda de los derechos de terceros. En este caso podrían ser perfectamente los menores, que es el sector de población que nos interesa y que nos centra en esta contribución. Y finalmente tenemos la Constitución Española de 1978, especialmente en tres artículos. El artículo 20.4, que se establece, digamos, como una limitación del derecho a la libertad informativa, pues justamente la preservación o la protección de la juventud y la infancia. El artículo 39.4, que garantiza la protección de los menores a nivel internacional, y el artículo 48 que de alguna manera recoge, bueno, o promociona la participación juvenil como un elemento de integración y por tanto también de protección de los jóvenes en el desarrollo de nuestro sistema tal como lo tenemos configurado en la actualidad. De forma más específica, tenemos que hacer mención a cuatro aspectos fundamentales en esta contribución, y es fundamentalmente, en primer lugar, qué consideramos como niño o adolescente o niño y joven. Si queremos ser rigurosos desde un punto de vista legal, nosotros sabemos que la mayoría de edad en nuestro país se alcanza a los 18 años, por tanto, todas las personas que sean menores de esa edad van a ser consideradas niños o adolescentes desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista legal. Por tanto, hacemos alusión fundamentalmente a ese sector de población. En segundo lugar, también partimos de la premisa de que tanto las informaciones a las que tienen acceso ese sector de población como el tratamiento que se les otorga a las informaciones de las cuales ellos mismos son protagonistas necesitan de una cierta supervisión y control por parte de la sociedad. Ya veremos más adelante que, bueno, pues esos dos derechos que parecen colisionar en múltiples ocasiones en nuestra vida diaria, pues nosotros partimos de justamente de esa premisa, de que es necesario controlar o supervisar los contenidos que afectan directamente a ese sector de población. En tercer lugar, bueno, a todos seguramente coincidimos también en pensar que el menor tiene ante todo derecho a estar informado y tiene derecho también a expresarse de acuerdo a su grado de madurez y desarrollo. Eh, no por ser jóvenes tienen menos voz o tienen menos derecho a expresarse. Por tanto, es necesario que ese derecho también quede preservado aun cuando existan limitaciones desde el punto de vista, digamos, más jurídico y más técnico
pero sin embargo ese tipo de derechos tienen que mantenerlos y tienen que poder ejercerlos, vamos a decirlo así. Y finalmente, bien, si tenemos en cuenta todo lo anteriormente dicho, nos podemos hacer una gran pregunta, y es quién debe responsabilizarse de que no se vulnere ninguno de ambos derechos, ni el derecho a una infancia protegida, ni el derecho a poder ser informados, a las libertades informativas. Pues la respuesta para nosotros, así a priori, fundamentalmente se respondería con la sociedad en su conjunto. Seguramente los sectores de población que están más próximos a la infancia y a la adolescencia, pues fundamentalmente es la familia y los educadores. Pero no debemos olvidar que en este caso los medios de comunicación evidentemente tienen un papel preponderante. Se han hecho intentos en ese sentido en los medios en nuestro país, por ejemplo, y se han incluso llegado a diseñar y aplicar códigos de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia para intentar preservar ese derecho, digamos, los derechos de los más pequeños, de los menores, que seguramente no han sido, digamos, todo lo eficaces que debieran a la luz de lo que explicaremos a continuación. El estudio de campo que se ha desarrollado para el desarrollo de esta contribución es de un enfoque fundamentalmente cualitativo. Para ello, se diseñó una entrevista estructurada de 6 preguntas que se distribuyó y se pudo realizar a personas de alguna manera relevantes del ámbito tanto de la educación como de los medios de comunicación, y que fueron escogidos atendiendo dos criterios. Por un lado, su especialidad profesional, ya hemos dicho que eran o bien educadores o bien periodistas, y por otro lado, la facilidad de acceso de los investigadores. Al final, seleccionamos a 4 de esos especialistas, entre los cuales pues, tenemos que destacar a un educador, a un periodista de carácter generalista, a un periodista especializado en temas de educación y a un periodista especializado en temas jurídicos, en temas de justicia. Los resultados finales de esta contribución fundamentalmente se pueden concretar en 9 elementos o 9 conclusiones básicas. Por un lado, tenemos la primera conclusión que nos indica, que nos señala que la protección de la infancia y la juventud es una prioridad no solo desde el punto de vista jurídico, sino que lo es desde el punto de vista social, y aquí incluimos también desde un punto de vista educativo, y especialmente de carácter ético. Estamos hablando del sector de población más joven y por tanto es necesario preservar sus derechos fundamentales, y uno de ellos fundamentalmente es el derecho a la información por un lado, pero también el derecho a estar protegidos por ser seguramente el sector de población o uno de los sectores de población más vulnerables. En segundo lugar, la segunda conclusión a la que llegamos de todas las entrevistas realizadas fue que cuando los medios de comunicación tratan informaciones relacionadas con la infancia y la juventud, deben garantizar en todo momento los derechos de estos menores en tanto que ciudadanos. Insistimos, la idea de que sea el sector de población más joven no implica que tengan menos derechos o que tengan menos posibilidades de ejercer esos derechos. Por tanto, es fundamental que los medios de comunicación también estén de alguna manera comprometidos en la protección de los derechos de este sector de población. En tercer lugar, más desde un enfoque educativo, básicamente lo que nos destacan las personas a las que hemos podido entrevistar es que es necesaria una mayor protección tanto de los niños como de los jóvenes. Es necesaria una mayor protección, que eso implica seguramente también establecer más mecanismos de regulación por lo que respecta a las informaciones que les llegan y las informaciones que les afectan más directamente. Por tanto, son dos elementos clave a la hora de entender el por qué es necesario, de alguna manera,
contribuciones de este tipo como la que aquí presentamos, pero también el ejercicio de alguna manera responsable del derecho a la información. Por otro lado, los profesionales de la comunicación lo que destacan es que es necesario que los medios posean mecanismos de autorregulación, que sean ellos mismos los que puedan establecer criterios y pautas que les permitan tratar las informaciones que afectan al sector de población más joven, eso sí, preservando en todo momento el derecho fundamental a la información. Es un aspecto que han destacado de forma recurrente y al que hay que hacer mención como parte de las conclusiones de esta contribución. Nunca estamos limitando de una forma taxativa ese derecho fundamental a la información, sino que son los propios periodistas, los propios profesionales de los medios de comunicación los que nos dicen que bueno, no solo no se puede limitar, sino que para poder seguir desarrollando el trabajo de forma adecuadamente es necesario que se establezcan esos mecanismos autorregulatorios. En quinto lugar, tenemos como conclusión que los derechos que conforman las libertades informativas no son ilimitados y la protección de la infancia y la juventud es un bien constitucionalmente protegido que viene a acotar su ejercicio. Es la premisa con la que partíamos a la hora de diseñar esta contribución. Si bien reconocemos que las libertades informativas es un derecho fundamental, no queremos decir con ello que este derecho sea de carácter ilimitado y que se puede hacer de alguna manera uso de él sin contar con una cierta o contando con una cierta discrecionalidad, sino que al contrario es necesario de alguna manera que se preserve en todo momento a la infancia y a la juventud ante las informaciones que les afectan o que les llegan de alguna manera que consumen. En ese sentido, podríamos hablar también de la sexta conclusión, que aquí apunta directamente a la administración pública. Y especialmente en el momento en el que esos dos derechos pueden llegar a parecer que colisionan. Una vez más aparecen ahí los mecanismos de control que pueden ser desde un código como el que veíamos anteriormente o cualquier otro sistema de alguna manera más penalizador, como pueden ser las sanciones administrativas ante el incumplimiento del código de autorregulación. Y en ese sentido es la administración la que, digamos, debe poner de su parte para, de alguna manera, controlar lo que sucede en la articulación de ambos derechos. En séptimo lugar, o la séptima conclusión, de forma general, todas las personas entrevistadas nos insisten en que existe una cierta desprotección de los derechos del menor en beneficio de los intereses económicos de los medios de comunicación. En realidad se está haciendo una crítica directa a cómo está establecido digamos, el sistema de los medios de comunicación y en cómo, por una parte, velan o intentan velar por los intereses de la infancia y de la juventud, pero por otro lado, observamos que digamos, el rédito económico que pueden de alguna manera intentar conseguir, muchas veces pasa por encima de esa protección a la infancia y a la juventud y de alguna manera queda en un segundo término. Y en tercer lugar, en octavo lugar, nos indican que es necesario que exista un consumo responsable de información y publicidad por parte de los menores. En ese sentido, sí que se apunta directamente a que es necesario que se involucre al entorno más directo del menor digamos, en la gestión de las informaciones que les llegan de una forma directa o bien diseñadas exclusivamente para ellos. No todo lo que aparece en los medios de comunicación es adecuado para los menores, en eso estaremos de acuerdo, y es necesario, por tanto, que exista una gestión por parte del entorno más directo del menor, sea su familia, sean educadores, sean tutores, etcétera, que de alguna manera supervisen las informaciones que le llegan.
Finalmente, como novena conclusión, bien, de alguna manera se reincide en la idea de que entre todos, y aquí se incluye, cuando hablamos de todos, se incluyen educadores, medios de comunicación, las propias familias, la administración, necesita responsabilizarse para, de alguna manera, hacer coexistir estos dos derechos. Hemos visto que de alguna manera pues uno y otro están constantemente pues de alguna manera rozándose, de alguna manera no se garantizan adecuadamente ninguno de los dos. Pues bien, aquí se apunta a que es necesario que toda la sociedad esté comprometida en de alguna manera preservar ambos derechos, tanto las libertades informativas como la protección de la infancia y de la adolescencia. Bien, pues con estas conclusiones damos por finalizada nuestra contribución. Muchas gracias por su atención y quedamos a la espera de resolver cualquier duda que pueda surgir al respecto. Muchas gracias.